Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de Derecho, que hoy día vemos personas jurídicas. Le doy la bienvenida a todos y bueno, comenzaremos con esta pequeña charla. Bueno, buenas tardes a todos. Hay algunas caras que veo en el panel de Zoom, que la verdad que ya las veía el día de ayer, así que bueno, ahora ya conozco a algunos, así que bueno, la verdad que está bastante bueno. La clase de ayer avanzamos sobre fuente del derecho. Este tema es un tema que de alguna manera no, no tiene relación con el tema de ayer, sin embargo, la idea fue avanzar sobre algunos temas que son importantes dentro del esquema general del derecho civil y el derecho comercial, lo que ahora le llamamos el derecho privado. Un poco la estructura de lo que vamos a ver hoy. Les cuento, ya ahora vamos a ir a algunas diapositivas con respecto al PowerPoint. Va a tener que ver con el análisis de las personas jurídicas, una breve introducción, luego el concepto, la clasificación, y si nos vamos a adentrar en lo que son los elementos que constituyen la persona jurídica, para el último trabajar sobre el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, tanto civil como penal, que es algo que es bastante importante para tanto la carrera del contador como la carrera del administrador de empresas. ¿Sí? Eso fue la idea originaria con respecto a las charlas que habíamos hablado con Mariana, por lo que le agradezco su intervención y agradezco que el Centro Estudiante haya tenido esta iniciativa. Así que, bueno, un poco esa va a ser la idea de la clase de hoy. Vamos a trabajar aproximadamente hasta las 17:30. Yo a las 18 tengo otro compromiso, así que no lo voy a poder acompañar un poco más, porque tengo otro Zoom que dar clase en la universidad, que es mi universidad de origen. Así que bueno, les agradezco que estén ahí. Veo que hay 130 participantes, lo que no es poco, y agradezco a la Universidad de Salta y al Centro de Estudiantes por esta invitación. Un poco lo que vamos a analizar el día de hoy es que, fíjense, con respecto al esquema general que tenemos nosotros de la responsabilidad de las personas jurídicas, una de las cuestiones como importante que vamos a resaltar es que al momento de analizar este preliminar que les quiero decir, quiero resaltar el valor que tienen las personas jurídicas. ¿Y por qué el valor que tienen las personas jurídicas? Ustedes saben que nosotros diariamente, ¿sí? Cuando analizamos el tema de las personas jurídicas, y yo los invito a ustedes a repasar en un día normal, no un día como hoy, estamos todos guardados en esta ley, por esta ley de aislamiento preventivo, social y obligatorio. Si no, un día normal, nosotros nos levantamos, sin duda que se levantan de una cama y de un colchón que generalmente ha sido fabricada por una persona jurídica. Luego, esa situación van a tener la posibilidad de alguna manera, de llevar adelante una vida normal, levantándose, tomando un café que de alguna manera lo fabrica otra persona jurídica. Y veo que hay algunos chistosos con el sistema de presentación de Zoom, así que le agradezco a quien haya trabajado de esa manera sus dotes artísticos, porque veo que en Salta se ve que son mucho mejores bueno, no sé si son mucho mejores, pero por lo menos son mucho más ocurrentes, ¿sí? Así que Mariana, por favor, te agradecería si elimines la función para cualquier participante, porque podemos tener alguna sorpresa en la pantalla, como alguna vez me ha sucedido. Disculpe, profesor. Seguimos Ahora diciendo que toman un café en una taza que fabrica una persona jurídica, que han comprado otra persona jurídica,
toman un colectivo que es una persona jurídica, que los lleva a otro lugar, generalmente como la universidad, que es otra persona jurídica. En la universidad pasan mucho tiempo y van a un bar que es una persona jurídica. Y de alguna manera, fíjense que esta situación se plantea de manera normal. ¿Por qué? Porque la mayoría de los emprendimientos que tienen cierta entidad no son de alguna manera llevados adelante por una persona individual, sino que se echa mano a las personas jurídicas y se echa mano a las personas jurídicas atento a que esa persona jurídica, de alguna manera, lo que quiere, ¿sí? Lo que quiere es avanzar sobre algunos objetivos o algunos fines, que esos fines o esos objetivos, ¿sí? Tenemos que no vamos a poder, sino a llevarlos adelante de manera individual. Por una parte. Y por otro lado, ustedes quiero que sepan que los objetivos o los fines importantes o por la entidad del fin, porque no se puede llevar adelante con un solo patrimonio, o también por una cuestión de responsabilidad. Ustedes saben que las personas jurídicas tienen una función que es importante, que también es limitar la responsabilidad de las personas integrantes, en algunos casos las personas jurídicas comerciales o aquellas personas jurídicas que vamos a ver con fines egoístas, que lo que buscan es, de alguna manera, no el fin general, el fin de toda la comunidad, sino un fin individual, un lucro personal, y algo que hemos hablado el día de ayer, la obtención de dividendos, y cuando mejor se obtienen los dividendos, y de alguna manera la persona jurídica va a ser un buen instrumento. Ahora bien, esta idea de reducir el riesgo también es interesante, porque cuando yo tengo una persona jurídica, comercial, como puede ser una sociedad por acciones simplificada, una sociedad de responsabilidad limitada, una persona como jurídica como una sociedad anónima, lo que hacemos es limitar la responsabilidad al capital suscrito e integrado. ¿Por qué? Le damos nacimiento a una figura que de alguna manera tiene la particularidad de que esa figura nos permite llevar adelante un fin, limitando la responsabilidad y que el patrimonio de esa persona jurídica, como atributo esencial, vamos a ver que el código lo tiene totalmente identificado, nos permite que los acreedores se cobren del patrimonio de la persona jurídica y no de nuestro patrimonio individual. Entonces, si nosotros tenemos una actividad riesgosa, por ejemplo, en el cual de alguna manera queremos encarar sin constituir una persona jurídica y estamos poniendo en riesgo nuestro patrimonio individual. Pero si constituimos una persona jurídica, ya sea las que nos permite la ley de sociedades comerciales, no es necesario tener un socio. Ustedes saben que el artículo primero de la Ley General de Sociedades, la antigua Ley de Sociedades Comerciales 19550, antes obligaba a que las sociedades tenían que tener por lo menos 2 socios. Hoy, desde la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, eso no es necesario. Con un solo socio se puede constituir una sociedad, más allá de la paradoja, ¿no es cierto?, que el concepto de sociedad siempre lo que buscamos es tener una dualidad de personas, pero en este caso la ley lo permite y podemos tener sociedades anónimas unipersonales o tenemos sociedades por acciones simplificadas, la famosa SAS, que es esta sociedad que vino de la mano de la Ley de Financiamiento del Capital Emprendedor y que en su artículo da la posibilidad de que una SAS sea unipersonal. Entonces, quiero que les quede bien claro estas cuestiones preliminares. Primero, el mundo de las relaciones jurídicas está totalmente dominado por las personas jurídicas. La mayoría de los sujetos de derecho en las relaciones jurídicas estadísticamente son personas jurídicas y no son personas humanas. Segundo, el concepto de que una persona jurídica es diferente su patrimonio de las personas individuales, y tercero, que yo me puedo limitar la responsabilidad al capital suscripto y integrado en tanto y en cuanto constituya personas jurídicas que me den esa posibilidad, ¿sí? Es así que la ley, el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley General de Sociedades, que son los principales instrumentos en los cuales se van a basar las personas jurídicas privadas, ¿sí? Porque después vamos a ver que hay personas jurídicas públicas, tenemos estas posibilidades de constitución que no son para nada menores, ¿sí? Entonces, fíjense esta cuestión y este concepto, ¿sí? Este concepto hace de que me dé la posibilidad
¿sí? Me dé la posibilidad de tener esta situación puntual. Yo constituir una persona jurídica diferenciada, en el cual el patrimonio de esa persona jurídica diferenciada me da la posibilidad de actuar de manera diferente, ¿sí? Esto quiero que primero les quede claro. Después vamos a ver el concepto. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial de la Nación no toma el concepto que tenía el Código Civil anterior. ¿Y por qué no toma ese concepto? Y no toma ese concepto porque ese concepto que originariamente plantea el Código Civil, había una definición en el Código anterior por exclusión, mientras que ahora tenemos una definición positiva y decimos que son personas jurídicas todos los entes que el ordenamiento jurídico le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento del objeto y los fines de su creación. Es así que nosotros en materia de personas jurídicas vamos a tener que esta definición tiene dos elementos. Por un lado, un elemento material, que es el fin, el patrimonio, el grupo o la persona que lo constituye, y por otro lado, un elemento formal, que es la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones que me da la ley específicamente por un reconocimiento que me lo da el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Entonces, quiero que a ustedes les quede bien claro este concepto, ¿sí? Hay persona jurídica en tanto y en cuanto el Estado o el ordenamiento jurídico le reconoce la posibilidad de actuar como un sujeto de derecho. Y para que haya un sujeto de derecho tenemos que tener ciertos elementos materiales y ciertos elementos formales que deben cumplimentarse, ¿sí? Esos elementos materiales, ¿sí? La primera es que haya una organización humana. No podemos decir que haya una persona jurídica sin que no haya por detrás personas humanas. Vuelvo a repetir, la antigua legislación comercial y el antiguo Código Civil y el Código de Comercio, que eran los antiguos códigos vigentes, no permitían una persona jurídica si no existiera una dualidad de sujetos. O sea que necesitaba antes que existieran dos o más personas. Hoy, nuestro Código Civil, esto no lo requiere como un requisito, y no solamente que esto no es requerido como un requisito, sino que también se modificó el artículo primero de la Ley 19.550, Ley General de Sociedades, en el cual se permite la constitución de personas jurídicas privadas comerciales, en las cuales exista como organización humana un solo sujeto, ¿sí? Antes esto era una patología y tener un solo sujeto en una persona jurídica se entendía que era una situación que los ponía en manos de un proceso de liquidación. Segundo, toda persona jurídica tiene como elementos materiales, ¿sí? Un fin. El código, en el artículo que acabamos de relatar, dice que deben tener los fines. ¿Sí? Tiene que tener un fin. Ese fin, sin duda, tiene que ser un fin específico, ¿sí? Y cuando hablamos de un fin específico, de alguna manera tenemos que tener en cuenta que el fin tiene que tener la característica de que pueda haber fines que son egoístas y fines que son altruistas, ¿sí? Cuando hablo de los fines egoístas, ¿sí? Y a mí me gusta más hablar de fines egoístas y cuando escribo y cuando trato lo que son las personas jurídicas, ¿sí? De alguna manera me gusta, ¿sí? Me gusta hablar no de fines de lucro y personas jurídicas sin fines de lucro, ¿sí? Porque cuando estoy hablando de esa manera, me parece, ¿sí? Me parece mucho más preciso hablar de personas jurídicas con fines de lucro, altruistas y egoístas, que con fines de lucro y sin fines de lucro. ¿Por qué? Te quiero explicar que cuando hablo de personas jurídicas y con y sin fines de lucro, me lleva a alguna confusión que no la tengo cuando hablo de fines altruistas y fines egoístas. A ver si nos podemos poner de acuerdo de alguna manera en esta denominación. Ustedes históricamente seguramente han escuchado esta clasificación
Y al escuchar esta clasificación, seguramente o Silvia, o Jackie, o María, o Rodrigo, ¿sí? O Iván Álvarez, ¿sí? Se han escuchado que existen personas jurídicas, ¿sí? Que tienen fines de lucro y algunas que no tienen fines de lucro. Hoy, Rodrigo, me gustaba más la camiseta que tenía el día de ayer. Lamentablemente, veo que en Salta debe estar bastante fresco por el frío que genera esos colores, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En cuanto a... Me gustaba más la de ayer, la rayadita. Entonces, si vemos esa camiseta que tiene el señor, que si mal no veo de acá y la vejez no me trae aparejado algún inconveniente, es una sociedad, una asociación civil sin fines de lucro. Rodrigo Mejía tiene una camiseta del Club Atlético Boca Juniors, ¿sí? Los clubes en Argentina, ¿sí? Son personas jurídicas sin fines de lucro, ¿sí? Son asociaciones civiles sin fines de lucro. Sin embargo, si nosotros hablamos de lucro, lucro significa ganancia, lucro significa de alguna manera obtener una utilidad. Y seguramente que uno de los clubes más importantes de Argentina, no sé si el más importante, pero uno de los más importantes, Boca Juniors. Boca Juniors tiene muchísimas ganancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que le vende una camiseta, como por ejemplo Rodrigo, existe un contrato de licencia que al club le entra un ingreso, porque cada hincha que compra una camiseta de alguna manera tiene este derecho a pagar un royalty o un canon, ¿sí? Mientras que cuando este canon ingresa al club, es una ganancia. Entonces, ¿hay lucro en la venta de camisetas? Les pregunto a ustedes en el chat, a ver si nos ponemos un poco más activos, ¿sí? ¿Hay lucro en la venta de camisetas? ¿Se lucra con la venta de camisetas? Bueno, estamos todos de acuerdo que sí. Estamos todos de acuerdo, ¿sí? Tanto Tomás como Ivana, Claudio, Mariela, Rodrigo, ¿sí? Marianela, estamos todos de acuerdo que sí, ¿sí? Ahora bien, Boca es una persona jurídica con fines de lucro. También estamos de acuerdo que no, que no, porque es una asociación civil, ya les acabo de decir, que es sin fin de lucro. Entonces, ¿cómo tiene lucro? Entonces, a mí me gusta más hablar de fines altruistas y fines egoístas. Somos pocos los que hablamos en esta definición, se los aclaro, porque si ustedes seguramente tienen su profesor en la facultad, le van a decir, mire, Rubio está loco porque las sociedades o las personas jurídicas son con fines de lucro y sin fines de lucro. A mí me gusta decirle que son altruistas y egoístas. Les digo por qué. Porque hay fines, ¿sí?, que son altruistas, como por ejemplo el de un club. ¿El club qué es lo que tiene por fin? Y tiene por fin llevar adelante una actividad deportiva, una actividad cultural, una actividad social, ¿sí? Seguramente ustedes me van a poder decir de qué club de Salta son ustedes hinchas. Yo, por ejemplo, he ido a jugar, he conocido clubes de rugby en Salta, por ejemplo, el Jockey Club de Salta, ¿sí? El Jockey Club es una asociación civil sin fin de lucro, y a nivel futbolístico deben tener ustedes su club local, ¿sí?, que de alguna manera ese club debe estar Central Norte, como por ejemplo, que debe ser el club más importante de Salta, o Gimnasia y Tiro de Salta, que alguna vez estuvo en la primera división argentina, ¿sí? Y de alguna manera esos clubes son asociaciones civiles sin fin de lucro. Ahora bien, el fin altruista está dado porque el lucro que obtienen, porque seguramente que ganan dinero, y al obtener dinero y al ganar dinero, ¿qué es lo que buscan? Que con ese dinero se mejore las instalaciones, se mejore el estadio de San Bernardo, el de Juventud Unida de Salta, ¿sí?, el de Mitre, por ejemplo, también. En esos casos van a ver ustedes que esos clubes van a mejorar con la utilidad de la venta de un jugador o lo que obtengan con la venta del merchandising,
van a mejorar sus instalaciones, de dar mejor servicio a sus socios. Ahora bien, el socio no se va a poder llevar plata, ¿sí?, a su bolsillo. No va a haber utilidad, no va a haber dividendo. ¿Y por qué no va a haber utilidad, no va a haber dividendo? Porque justamente, ¿sí?, pues son asociaciones civiles sin fin de lucro, y el fin no es egoísta, como me gusta llamarlo a mí, sino, hay alguien que está hablando de Talleres de Córdoba, un club que realmente no conozco, ¿sí? Conozco otro que se llama Belgrano, que es el club más importante de la provincia, pero Talleres no lo ubico, ¿no? Pero bueno, entonces en el esquema que ustedes tienen, ¿sí?, en ese esquema van a ver que un club no puede tener una actividad egoísta, sino que tiene que tener una actividad altruista. Por más que gane dinero, eso se refleja en que se reparte con el otro. Por eso se llama altruista. Mientras que si usted gana dinero y se lo mete al bolsillo, ¿sí?, se lo mete al bolsillo, en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Al metérselo al bolsillo, inmediatamente usted deja de ser altruista para ser egoísta. Usted quiere ganar más, ¿sí? Y usted quiere ganar más, ¿sí? La, la posibilidad de ganar más hace de que usted, cuanto más gane, más se va a llevar a su bolsillo. Independientemente de los impuestos, ¿se acuerdan que ayer estuvimos hablando de ganancia neta, ganancia bruta y alguna discusión con respecto a ese tema? Más allá de la ganancia libre de impuestos se llama, y de gastos se llama dividendos, y esos dividendos se van al bolsillo de los socios, ¿sí? O sea que si ustedes forman una asociación civil sin fin de lucro, a fin de año ustedes no le van a dar nada de plata, porque el fin es altruista, bien lo dice Tomás Santiago Díaz, en el que el dinero es destinado en términos concretos para que se sustente la misma actividad de la asociación civil, ¿sí? Sin perjuicio, les comento que esto es en nuestro país. En otros países del mundo, los clubes, ¿sí?, a la pregunta de Yamila o a la pregunta de Carmen Barroso, podemos decir que en ese caso, estas personas jurídicas, como por ejemplo en España, en Francia, en Inglaterra, ustedes van a haber escuchado que, por ejemplo, el Paris Saint-Germain tiene dueños, ¿sí?, y los dueños son unos dueños de unas petroleras de Emiratos Árabes Unidos, que en Inglaterra también los clubes tienen un solo dueño, pueden tener varios dueños. Generalmente los dueños ponen dinero y se llevan dinero. Los otros son los asociados, los que van a la cancha, gritan y van con la camiseta puesta. Esos gozan de los beneficios del club, pero no se llevan utilidades. Cuando se vende el Kun Agüero del Manchester City al Barcelona, o se venda al West Ham, o se vende al Paris Saint-Germain, la plata le va a entrar, como dice Nahuel Lecaros, ¿sí?, va a entrar al dueño que es dueño del club Manchester City, o al ruso Abramovich, que es el dueño del Chelsea, o a los jeques franceses que son dueños del Paris Saint-Germain, o al italiano Berlusconi, que es el dueño del Inter, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Italia son società per azione, ¿sí? En Inglaterra son sociedades anónimas, en Francia también son société per action, de acción, ¿sí?, en Francia, por lo que de alguna manera en la mayoría de los deportes, ¿sí?, como en Estados Unidos, bien lo dice Ezequiel, los clubes tienen dueños. Incluso ustedes saben que en la liga norteamericana, ¿sí?, y si eso algunos chicos que son futboleros, o algunas chicas que son futboleras, ¿sí?, pues si no voy a tener una cuestión de género, la liga norteamericana es una gran sociedad anónima, ¿sí? Entonces, en ese caso puntual, esa gran sociedad anónima distribuye de manera equitativa a los jugadores. O sea, no existen equipos muy, muy fuertes, sino que todos se reparten de alguna manera, de manera equitativa, mediante un sistema como es la Liga Norteamericana o la NFL o la Liga Norteamericana de Básquet, que es la NBA, en el cual hay un sistema de pick-up, ¿sí?, o un sistema de análisis de acuerdo al país que tenga, ¿sí? Creo que es importante
yo tengo una posición tomada a la pregunta que me hace Santiago, Tomás de Santiago Díaz, ¿sí? Que creo que hay clubes que tienen que tener una estructura diferente a la que hoy tienen como asociaciones civiles sin fines de lucro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa estructura no le permite obtener rentabilidades importantes, ¿sí? Por lo tanto, esa posibilidad, ¿qué es lo que hace? Hace de que yo pueda poner dinero, invertir en jugadores para que de alguna manera esos jugadores a mí me den una rentabilidad. Eso un club no lo puede hacer. Entonces, en Argentina hace rato, sobre todo hubo una ley en la cual ahí se plantea, Gustavo Copa habla de Racing. Racing no es una sociedad anónima. Racing tuvo un problema económico grave, se fue a la quiebra, y Racing pasó a ser un fideicomiso igual que Belgrano, Talleres y todos los clubes que tienen problemas financieros. ¿Por qué? Porque los clubes que tienen problemas financieros no se regulan por la ley de concurso y quiebra, sino que se regulan por la ley de liquidación de entidades deportivas, y para preservar el patrimonio se los mete en un fideicomiso, se paga a los acreedores con los frutos y se preservan los bienes del club, ¿sí? Por lo que yo creo que hay que hacer una distinción, y si ustedes me preguntan qué opino yo que una cosa es el club de Tartagal, otra cosa es el club que podemos tener acá en Córdoba que se dedica al básquet, al fútbol, y no de manera profesional, y otra cosa son los clubes de fútbol profesional en el cual hay muchísimo dinero por juego. Tal vez así que, por ejemplo, Boca y River, Boca en el año 96, el famoso Boca de los Barros Esqueloto, River en el año 2014, echaron la mano en la figura de un fideicomiso, que es una estructura contractual que le permite a la gente poner dinero en ese fondo, y ese fondo de fideicomiso compró jugadores y se los prestó al club. Los Barros Esqueloto, Palermo, en aquel Boca de 1996, no sé si se acuerda Rodrigo Mejía, porque usted es mucho más chico, pero fue un Boca en el cual tuvo varios torneos y ganó varios torneos, ¿sí? Si usted sabe de Boca y no solamente lleva la camiseta, sin duda debe saber que ese Boca fue un Boca muy importante y fue fondeado por un fondo externo, y los jugadores que compraba el fondo, si luego se revalorizaban, esa ganancia iba al fondo y no iba al club, ¿sí? Entonces, ese fue el primer Boca de Macri, ¿sí? En el cual se hicieron negocios con el club, pero los negocios no lo hizo el club, sino que el negocio se hizo el fideicomiso. River en el 2014 tiene el mismo caso. El 2014 River está en una situación económica muy complicada, ¿sí? Y si ustedes quieren leer, lean un libro que se llama, el libro es un libro que edita la Universidad de Buenos Aires, que es, se llama, la edita la Facultad de Ciencias, la editorial es de la Facultad de Ciencias Económicas, y esa editorial de la Facultad de Ciencias Económicas estudia el caso de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es un libro del año 2000, es un libro, búsquenlo y googleenlo. El libro se llama, acá se lo estoy poniendo para que ustedes lo tengan. A pesar de, bueno, de la camiseta lo vuelvo a citar Rodrigo, porque lo veo con la camiseta, el libro se llama de esta manera, se llama, perdón, a todos. Ahí le pongo. Lo que son hinchas de River, los que son hinchas de River, porque son hinchas de River, y los que no son hinchas de River, para que estudien cómo es un fenómeno de fondeo del club mediante la estructura del fideicomiso. River la máquina, se llama el libro, la editorial es Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Para Mariana Tapia seguramente se va a poner contenta también, porque el Centro de Estudiantes tuvo mucho que ver con esto, un caso de estudio en administración de empresas. En las escuelas de negocios se enseña porque fue como se salvó a River mediante la estructura de un fideicomiso de inversión, ¿sí? El caso Boca, para Rodrigo, y no se enoje, tiene esa particularidad
de que en el caso de Boca, ese fondo de fideicomiso se hizo en el año 96. La diferencia es que el fideicomiso de River fue un fideicomiso cerrado, mientras que el fideicomiso de Boca fue un fideicomiso que cotizó en bolsa, ¿sí? Pero bueno, esto un poco a nivel anecdótico, por lo que para mí volvemos al caso de las personas jurídicas. Te voy a pedir, Mariana, que me habilites la posibilidad de compartir mi pantalla. Gracias. A ver Listo. si puedo compartir. Ahí está, Listo, profe. perfecto, gracias. Sí, De para nada. que evitemos los problemas de... Entonces, además de tener un fin, esa organización humana, necesitamos que tenga un patrimonio. Y decimos que necesitamos que tenga un patrimonio porque las personas jurídicas necesariamente tienen que tener un patrimonio, porque si no, no podrían ser responsables. ¿Y por qué no podrían ser responsables? Y no podrían ser responsables porque de alguna manera no tendríamos sobre cuál hacer efectiva la responsabilidad que vamos a ver en el último punto de la charla de hoy. En cuanto a los elementos formales, ¿sí?, tenemos la capacidad y el tema de la creación. Voy a arrancar al revés. Voy a arrancar por la creación, mediante reconocimiento expreso, y luego voy a volver a la capacidad, ¿sí? Fíjense que al momento de crear una persona jurídica, tenemos la posibilidad, así como cuando se da la concepción, en el contrato constitutivo de una persona jurídica, o en el estatuto constitutivo de una persona jurídica, en el acto que le da nacimiento, tiene lo que se llama potencia jurígena. ¿Y qué es la potencia jurígena? La potencia jurígena es la posibilidad de dar nacimiento a un individuo diferente a los miembros, con que luego, vamos a ver, se le reconoce capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, yo, de alguna manera, con mi socio, o yo solo, ¿sí?, hago un contrato y de ahí más tengo un sujeto. Así como cuando nacen, ¿sí?, vieron que en materia de nacimientos ahora se da este show de la previa, hacer un baby shower, y acá tendríamos que hacer un baby shower de una persona jurídica, en el cual antes del nacimiento, antes de cerrar el contrato, hace un baby shower, nace la persona jurídica y tenemos contrato, y con el contrato nacen. Ahora bien, hay algunas personas jurídicas que con el solo contrato la tengo, y otra cosa son otras personas jurídicas en las cuales necesitan, esto se llama reconocimiento genérico, de creación, y otra cosa es reconocimiento específico. Esto es algo que yo no lo trato como todos los autores, sino que tengo una particularidad, una particular mirada, en el cual estoy diciendo, mire, algunos autores hablan solamente de la creación. Yo, además de la creación, hablo de la creación por un reconocimiento específico, un reconocimiento genérico. Cuando hablo de reconocimiento específico, es que yo necesito hacer un trámite administrativo, un trámite judicial, o un trámite o ante un determinado órgano para yo tener la personalidad jurídica. Cuando yo hablo de reconocimiento genérico, es que la ley me dice, mire, celebre un contrato de escritura pública con estas características que dice el código, como por ejemplo una asociación civil, y usted es asociación civil, sin necesidad de recurrir, ¿sí?, a un ente que le otorgue el reconocimiento de su capacidad. Por ejemplo, las simples asociaciones tienen reconocimiento genérico. Las asociaciones civiles y las fundaciones tienen reconocimiento específico. Las personas jurídicas comerciales tienen reconocimiento específico, porque además del hecho del nacimiento, necesito una inscripción que de alguna manera me reconozca la capacidad que las partes han querido dar en el contrato constitutivo. ¿Me entienden? Hasta ahí estoy muy complicado con esta diferencia entre lo que es... Eso es lo que ustedes me hablan de autorización estatal, en realidad no es una autorización estatal, sino que es un reconocimiento, porque la persona jurídica ya existió para las partes del momento que existe un estatuto o un contrato. Lo único que hace, para Milagros Rocabado, ¿sí?, es que el Estado es reconocer algo que ya existía. Por eso me interesa hablar de reconocimiento específico y genérico. O sea, que hay reconocimiento genérico cuando el código, la norma, directamente establece que, constituyéndose, por ejemplo, por escritura pública, ya esa persona jurídica
tiene capacidad y no necesita hacer otro trámite, como es el caso de las simples asociaciones. Mientras que, en el otro caso, ¿sí?, para Rodrigo o para Milagros, ¿sí?, o para Analía, que me están preguntando, les digo que además de hacer un contrato constitutivo por escritura pública, necesito que el Estado me reconozca esa capacidad, por lo que Milagros habla de autorización estatal. Esto, más que una autorización, es un reconocimiento del Estado que me permite a mí completar mi capacidad. ¿Sí? ¿Quedó claro, Analía? ¿Quedó claro, Rodrigo? Por el chat, a ver si tengo alguna respuesta. Perfecto. Además, este reconocimiento, ¿qué es lo que me da? La posibilidad de tener capacidad de derecho. ¿Y qué es esa capacidad de derecho? Y hablo de capacidad de derecho y no hablo de capacidad de ejercicio. Porque que les quede claro, las personas jurídicas no tienen capacidad de ejercicio. Sí tienen capacidad de derecho. Pueden adquirir derechos y pueden contraer obligaciones. Lo que no puede, lo que no van a poder, es ejercerlos, los derechos que pueden adquirir. Y esa capacidad de derecho, les comento, en las personas jurídicas, si bien tienen capacidad de derecho, no tienen la misma capacidad de derecho de una persona humana. ¿Y por qué no tienen la misma capacidad de derecho de una persona humana? Y no tienen la misma capacidad de derecho de una persona humana porque son personas jurídicas. Y las personas jurídicas tienen limitantes al ser jurídicas porque no son personas humanas. Y al no ser personas humanas, ¿sí?, sucede que no pueden tener los mismos derechos de una persona humana. Por ejemplo, los derechos personalísimos, como habíamos hablado, los derechos a la imagen, al honor, a la honra, son propios de la persona humana y no lo tiene la persona jurídica. La Corte Suprema de Justicia de la Nación específicamente ha dicho que las personas jurídicas no tienen derecho a ser resarcidas por daño moral a su imagen. Les voy a contar un caso que se llama Casdor contra Provincia de Jujuy. El caso es del año 1993 y un caso que la Corte Suprema tuvo que fallar para ver si podía o procedía o no procedía el daño moral a una empresa comercial que se llama Casdor. Por ahí, a algunos de ustedes Casdor les suena, porque es una empresa que se dedica a hacer leche en polvo. Les cuento cómo es el caso, ¿sí? El caso era el siguiente. Jujuy y sus vecinos, que están ahí limitando con usted, llaman a licitación la provincia para los hospitales neonatales. ¿Qué implica? Que ustedes han visto el proceso de licitación pública, se llama a que alguna empresa oferte leche en polvo para los hospitales neonatales. En esa licitación gana la empresa Casdor, ¿sí? Y acá, si quieren, es complicado decir, escribir Casdor. Acá se los escribo, si lo quieren buscar, versus provincia de Jujuy, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí tienen los Casdor Sociedad Anónima versus Provincia de Jujuy, fallo de la Corte Suprema de la Nación. Y les cuento cómo fue el caso. Jujuy contrató a Casdor para que Casdor le enviara leche en polvo. Si ustedes han visto en el colegio secundario las cláusulas de compra, han visto lo que se llama Free on Board o cláusula FOB, ¿sí? Esta cláusula significa que cuando se compra FOB, yo, provincia de Jujuy, tengo que retirar la mercadería de la fábrica Casdor, porque compro Free on Board, ¿sí? Que significa libre a bordo, ¿sí? Entonces, provincia de Jujuy, el precio que paga no incluye el flete, ¿sí? O sea que el flete está a cargo de la provincia de Jujuy. Ustedes saben que el tema del flete en Argentina es un tema muy, pero muy sensible en cuanto a los costos. Un costo del flete de Jujuy al puerto de Buenos Aires, sin duda es igual que traer un contenedor desde China a Buenos Aires, ¿sí? Los costos de traslado en Argentina, los costos logísticos son muy altos. Entonces, la provincia de Jujuy contrata de esa manera la leche. Al tiempo, en los hospitales neonatales de Jujuy,
aparece un caso en el cual un niño muere por intoxicación con leche en polvo. Inmediatamente las provincias de Jujuy emite un comunicado diciendo que el menor había muerto por el consumo de leche y que esa leche era Casdorf, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes cuál fue la reacción del mercado? El mercado, de alguna manera, lo que hizo fue empezar a dejar de consumir, por lo tanto, en realidad hubo una caída estrepitosa de ventas de la leche Casdorf. Ustedes, si tienen un bebé, no sé si ustedes, algunos tienen un bebé, sabe que lo quiere cuidar y si se entera que hay una leche que en definitiva no está en condiciones de consumo y no la va a comprar. Entonces, eso es lo que sucedió. Luego, ¿qué sucedió? Casdorf probó que su leche que había llevado no era un problema de la leche, sino que era un problema del transporte. Por lo tanto, si la provincia de Jujuy había asumido el transporte, a Casdorf no se la podía hacer responsable por la venta de esa leche y por el daño que ocasionaba la leche, sino que la responsable en definitiva era la empresa transportista y por consecuencia la provincia de Jujuy debió haber dicho que el problema se dio por una intoxicación, porque en los mismos camiones que llevaban leche llevaban otro tipo de productos químicos que se les trasladó a la leche en polvo y de ahí que esa leche sí quedó en situación de intoxicación. Ahora bien, Casdorf demanda a la provincia de Jujuy por daño moral, diciendo que su imagen comercial había sido vulnerada y que de alguna manera esa caída en la imagen comercial se trasladó a una caída de ventas, ¿sí? Eso cuando ustedes vean responsabilidad civil dentro de poco en materia de su programa, seguramente les van a explicar que existe lo que se llama lucro cesante, que es una ganancia dejada efectivamente de percibir por el hecho dañoso. En ese caso concreto es un daño patrimonial. ¿Qué es lo que le dijo la Corte? Señor, usted por la caída de venta reclame lucro cesante, pero no daño moral, porque las personas jurídicas no tienen capacidad para ser titular de derechos personalísimos, ¿sí? Derecho al honor, derecho a la honra, derecho a la dignidad, derecho a la imagen, no tienen derechos, ¿sí? Ahora vaya por el otro lado, vaya, si usted quiere reclamar esa plata, se la vamos a dar, pero por lucro cesante, no por daño moral, por un daño a la imagen o el prestigio comercial, ¿sí? ¿Quedó claro? Las personas jurídicas tienen esta limitación a su capacidad de derecho y tienen esa limitación a la capacidad de derecho atento a que son personas jurídicas ideales, ¿sí? Y no personas jurídicas humanas. También el Código Civil y Comercial de la Nación establece ciertos límites a las personas jurídicas. Por ejemplo, no pueden ser titulares de usufructo por más de 10 años. El derecho de usufructo le pone una... a Enzo Benedetto, que está acá en el chat, le tengo que decir, la empresa tiene razón, ¿sí? Hay una caída en su imagen comercial, pero esa caída no es en su imagen, sino que es una caída de ventas. Y esa caída de ventas no es un daño a su imagen, sino que la forma de reclamar la caída de ventas es mediante una indemnización de daño patrimonial que se llama lucro cesante. Enzo, a la empresa se le va a pagar lo mismo por el daño, pero por un rubro diferente. No por un daño moral, sino por el daño patrimonial, por un lucro cesante. ¿Le queda claro, Benedetto, cuál es el razonamiento que hizo la Corte en el fallo Casdorf contra Provincia de Jujuy? Perfecto. Ahora, tiene un daño, sí, tiene daño, pero no a su imagen, porque no tiene imagen. ¿Tiene un daño a su cuestión económica? Sí, tiene un daño a su cuestión económica. Y por un daño a su cuestión económica, vamos a ir por lucro cesante. Si hubiera reclamado bien, le hubieran pagado. Si hubiera reclamado como reclamo, no le pagaron. De ahí, fíjense lo importante del encuadramiento jurídico. ¿Sí? Me encantó lo demás claro que el agua del Caribe. ¿Sí? Nahuel Lecaros, gracias por eso. ¿Sí? Le agradezco mucho. Me da ganas de seguir dando clase. Bueno, entonces, en ese esquema tenemos que
que no todos los derechos que le caben a las personas humanas son propias de las personas jurídicas, ¿sí? No pueden ser titulares de esos derechos. También tienen otra limitación. Otra limitación a la capacidad se llama, lo voy a escribir acá para que no tengan inconveniente, se llama principio de especialidad. ¿Y qué es el principio de especialidad? El principio de especialidad es que toda persona jurídica va a tener capacidad para lo que en su estatuto estableció su objeto. Vamos a un caso concreto. Ustedes me dicen que el Club Juventud Unida de Salta, por ejemplo, es un club de fútbol. ¿Puede hacer actividad de banco? Comprar y vender cheques, prestar dinero. ¿Usted qué le parece? No, no puede. ¿Y por qué no puede? Porque dentro del objeto o el fin que tiene el club y para el cual se lo autoriza por ley como club, ¿sí? En ese caso, solamente puede hacer actividad deportiva, cultural y social propia de un club, pero no puede hacer una persona jurídica con fines altruistas actividades egoístas, ¿sí? Ahora bien, por eso el objeto tiene que ser claro y tiene que ser determinado, tal como me lo enseña Tomás Santiago Díaz, ¿sí? Ahora bien, y si lo hace, no tiene capacidad para hacerlo, ¿sí? Porque le contesto a Esteban Aramayo, si un club hace actividad de banco, está dentro del ámbito de la ilicitud, porque está fuera de lo que la ley se lo permite, ¿sí? ¿Le queda claro? Ahora bien, fíjese que este principio de especialidad puede estudiar ampliarlo. Por ejemplo, si tiene una persona jurídica comercial que se dedica a actividad agropecuaria, ¿sí? Sí, Yamila, tiene actividad agropecuaria, solamente va a poder realizar actividad agropecuaria. Ahora bien, si usted quiere ampliar el fin, puede modificar el objeto y decir, además de actividad agropecuaria, esta persona jurídica que se llama Los Locos de Salta, Sociedad Anónima, puede hacer también actividad inmobiliaria y modifique el objeto y le agrega la actividad comunal. Sí, Yamil, a la pregunta de Yamila Morales, que si se lo sanciona el club, incluso les pueden retirar la personalidad jurídica, les pueden retirar la capacidad por actividad ilícita, ¿sí? Es más, esa actividad ilícita los va a hacer responsables a los administradores del club, tema que ya lo vamos a ver inmediatamente después de ver las clases de personas jurídicas en la charla de hoy, ¿sí? ¿Le quedó claro, Yamila? Para cambiar el objeto hay que cambiar el estatuto. Es claro lo que dice Milagros, ¿sí? Yo lo acabo de decir. Si usted quiere ampliar el objeto, se puede ampliar cambiando el estatuto social, ¿sí? Ahora bien, si usted cambia el estatuto social y está en una persona jurídica altruista y no va a poder ser egoísta, va a tener que cambiar también la forma jurídica. O sea, va a tener que dejar de ser una asociación civil sin fines de lucro para ser una sociedad anónima con fines financieros. ¿Sí? ¿Les queda claro? O sea que mientras yo me mantenga dentro de los fines altruistas, puedo ampliar o modificar el objeto. Mientras yo me mantenga dentro de los fines egoístas, puedo ampliar o modificar el objeto. Pero si yo me quiero cambiar de un fin altruista a un fin egoísta o viceversa, tengo que cambiar la estructura de la figura jurídica. Dejo de ser una asociación civil para ser una sociedad anónima. ¿Bien? Dejo de ser una sociedad anónima para ser una sociedad civil. ¿Sí? O una asociación civil. Bien. Siguiendo con esto, además de la limitación que existe por el principio de especialidad y por la naturaleza, ¿sí? Que tenemos, o por la ley, ¿sí? Tenemos que la capacidad, ¿sí? En cuanto a estas limitaciones, no tiene otra posibilidad de tener limitaciones, ¿sí? Por lo que esas son las limitaciones que le cabe a la capacidad. Para que a ustedes les quede claro, entonces, la persona jurídica tiene, por un lado, volviendo, vamos a María,
Mariana, ¿me habilitas la...? Gracias. Así comparto pantalla con los chicos. Gracias, Mariana. De nada, profe. Entonces, tenemos, si nosotros vemos cómo funciona esto, vamos a ver, por un repaso, elementos materiales, que son la organización humana, el fin, el patrimonio, y por otro lado, tenemos los elementos formales de la capacidad con los límites y la creación, que es reconocimiento de expreso. Esto se lo dejo para ustedes, ¿sí? Para que ustedes lo estudien, porque no merece sino solamente la lectura del artículo el artículo 146 y el artículo 148, que nos habla de las personas jurídicas públicas, al cual solamente voy a leer y no me voy a extender para poder pasar así al tema que más realmente me interesa, que es el tema de la responsabilidad. Fíjense, el artículo 146 dice: son personas jurídicas públicas el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas, las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico le atribuye ese carácter. Los estados extranjeros, las organizaciones a las cuales el derecho internacional le reconoce personalidad jurídica, o por ejemplo la Cruz Roja, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, toda otra persona jurídica constituida en extranjero cuyo carácter público resulte su derecho aplicable. El Tesoro de los Estados Unidos, por ejemplo, el Tesoro de la República de Brasil, es una de estas figuras jurídicas dentro de este tema. La universidad está dentro de las entidades autárquicas. El inciso A, porque son aquellas personas jurídicas públicas que se sustentan por sus propios ingresos y tienen sus propios presupuestos, ¿sí? Mientras también agrega el 146 la Iglesia Católica. Las demás iglesias, ¿sí?, que no son la Iglesia Católica, son personas jurídicas privadas, ¿sí? O sea, la Iglesia Católica, persona jurídica pública. Las demás iglesias, ¿sí?, Jesucristo en los últimos días, Iglesia del milagro de Dios, el abrazo cristiano, son todas iglesias que tienen que ver con personas jurídicas privadas. Fíjense que cuando se enumeran las personas jurídicas privadas, dice las sociedades, entiende, las sociedades comerciales, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones. El inciso E, esto que yo les digo: las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal y otra contemplada en el Código Civil u otras leyes. Fíjense, y acá les quiero decir una cosa que por ahí sí me quiero extender. Cuando hablamos de la Iglesia Católica, hablamos de que puede a su vez las órdenes religiosas tener forma de personas jurídicas privadas, como asociaciones civiles. Por ejemplo, ¿sí?, las mutuales son personas jurídicas privadas, ¿sí?, a la respuesta de Rodrigo Mejía. Pero cuando hablamos de personas jurídicas y hablamos de las órdenes religiosas, por ejemplo, los franciscanos, los jesuitas, tienen sus propias asociaciones civiles que integran la Iglesia Católica con forma de personas jurídicas privadas. Sin duda, más de uno de ustedes ha ido a algún colegio religioso, y ese colegio religioso forma parte de alguna asociación civil que tiene que ver con una determinada dirección o una determinada orden religiosa, ¿sí? Entonces, esas sí son personas jurídicas privadas. Y esas personas jurídicas privadas son los que en realidad son las que gestionan esos establecimientos educativos. ¿Alguno de ustedes que está ahí escuchando la charla fue a un colegio religioso? ¿A qué colegio fueron? ¿De qué comunidad religiosa? ¿Qué orden religioso? Salesianos. Los salesianos tienen una asociación civil salesiana, ¿sí? Y la asociación civil está
es una asociación civil nacional que tiene el gerenciamiento de todos los colegios a nivel nacional, ¿sí? Por ejemplo, en el colegio ustedes plantean el colegio de la Sagrada Familia, hay muchos colegios de la Sagrada Familia que dependen de los jesuitas, ¿sí? Entonces, esto ustedes saben, y ustedes si han ido a esos colegios, seguramente saben que tienen colegios diseminados por todo el país, ¿sí? Y que la orden religiosa de los salesianos, o de los lasallanos, o de los franciscanos, o de los jesuitas, tiene diseminados por todo el país, ¿sí? Colegios que de alguna manera ellos administran como una asociación civil franciscana, una asociación civil Compañía de Jesús, provincia Córdoba, Paraguay se llama la persona jurídica, ¿sí? Entonces fíjense, esto que les quiero hacer una salvedad, pero lo demás, ¿sí? En cuanto al esquema de esta posibilidad de que una orden religiosa sea una persona jurídica privada, pero la Iglesia Católica sea una persona jurídica pública, quiero que quede bien claro, porque las relaciones que van a tener ustedes con una persona jurídica pública no es lo mismo que con una persona jurídica privada, porque la ley aplicable establece el artículo 147, si mal no me acuerdo, ¿sí? Lo voy a chequear porque de alguna manera no sepan ustedes que sí, el 147 dice las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su conocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento y organización por las leyes y ordenamiento de su constitución, mientras que las privadas se van a regir por la legislación del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Con estas salvedades les dejo para que ustedes se diviertan y estudien la clasificación de las personas jurídicas con estas salvedades que le hemos mencionado, ¿sí? Ahora volvemos a compartir pantalla y bien lo ha hecho Mariana de compartir pantalla y evitar de que todos ustedes se hagan los piolas, rayando mi pantalla, que es un PowerPoint muy básico, pero que de alguna manera intenta dar el esquema general, ¿sí? Ahí apareció el hombre de grafito. De alguna manera, vamos a ver que vamos a analizar dos tipos de ámbitos de la responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad civil, y por otro lado, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿sí? Este tema es muy importante. Veo que están muy aburridos. El aislamiento social preventivo y obligatorio genera este tipo de conducta, el grafiteo, ¿no? Así que bueno, la verdad que no me molesta, pero bueno, creo que ustedes son bastante grandecitos para andar haciendo estas cosas, pero bueno, uno es responsable de sus actos y por eso al día de ayer hablamos por ahí de la mayoría de edad y este tema de la madurez, a veces no va de la mano. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad civil, hay que distinguir dos tipos de responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad derivada de los contratos, en el cual la persona jurídica, sin duda, es responsable con su patrimonio del incumplimiento contractual, y aquella responsabilidad delictual, o la que le llamamos extracontractual, de devenida de la consecución de hechos ilícitos, ¿sí? Entonces, la debemos analizar de dos maneras. ¿Por qué? Porque los hechos ilícitos pueden ir de la mano de una ilicitud de aquella persona que lo dirige o administra, o de los dependientes. ¿Por qué? Porque la persona jurídica no puede cometer hechos culposos y dolosos, porque no tiene procedimiento voluntario y no puede llevar adelante. Sabemos y dijimos que las personas jurídicas no pueden llevar adelante un proceso de ejecución de un acto jurídico porque le carecen de capacidad de ejercicio, ¿sí? Al carecer de capacidad de ejercicio, no pueden actuar. Y al no poder actuar, no pueden ser responsables. Entonces, vamos a ver en qué casos es responsable por los actos de quienes dirigen o administran, de acuerdo al artículo 160 y 1763 del Código Civil y Comercial, y en qué casos son responsables por sus dependientes, ¿sí? Fíjense que en ambos casos la responsabilidad
deviene de un actuar de una persona humana, ya sea administrador o subordinados, empleados o dependientes, ¿sí? En el primer caso, son los actos realizados por sus administradores, en el cual la persona jurídica va a ser responsable, ¿sí? En tanto y en cuanto hayan actuado en el ámbito de sus funciones, ¿sí? Y en el segundo caso, en el caso de los dependientes, además de haber actuado en el ámbito de sus funciones, se necesita de que se cumplan ciertos requisitos, ¿sí? Se necesita que se cumplan ciertos requisitos. Cuando en materia de responsabilidad civil, vuelvo, y cuando hablo de la materia de responsabilidad civil, vuelvo a decirles que son responsables las personas jurídicas con su patrimonio de los hechos de aquellas personas que los ministren en tanto y en cuanto hayan realizado actos dolosos o culposos, ¿sí? Ilícitos, culposos o dolosos, lo vuelvo a repetir, en ocasión de sus funciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, una persona que en virtud de su actividad realiza un daño, vamos a poner, un gerente maltrata a una empleada, ¿sí? Lo que se llama en materia de derecho laboral la actividad del maltrato, así como existe el bullying en materia de relaciones entre pares, en materia de derecho se llama moving, ¿sí? O sea, un gerente la maltrata, o un gerente la acosa, ¿eh? La acosa, ¿sí? En este caso es responsable la persona jurídica, y sí, es responsable la persona jurídica. ¿Por qué? Porque el gerente, además de él ser responsable de manera individual, la persona jurídica es solidariamente responsable por la aplicación de los artículos que acabamos de mencionar. En el caso de los empleados pasa lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dependientes, que se llaman empleados, son responsables por el deber de garantía, que es un factor de atribución de responsabilidad, la persona jurídica, y fíjense que en esos casos, ¿sí?, se les va a plantear la posibilidad de analizar si la persona jurídica es responsable viendo la conducta del sujeto dependiente. Primero, si hay una relación de subordinación con el dependiente, ustedes son responsables de su dependiente, tiene que ser empleado, o una relación civil, tiene que tener un contrato. Por otro lado, ¿sí?, por otro lado, además de eso, tiene que estar dentro del ejercicio de sus funciones, ¿sí?, dentro del ejercicio de sus funciones. Y por otro lado, ¿sí?, actividad propia en el cual a esa persona, que es el empleado, debe él ser responsable, ¿sí? Vamos a poner un caso concreto, ¿sí? Yo voy a qué sé yo, Paula Bayón, que la veo acá que está conectada, va a cargar nafta en un auto que es gasolero. Y el muchacho de la estación de servicio, sin tomar la diligencia necesaria que requiere, ¿sí?, que requiere la actividad de playero, no controla que es gasolero, el auto que es diésel, y le carga nafta. ¿Es responsable el dueño de la estación de servicio o la sociedad anónima, persona jurídica de la estación de servicio, por los daños realizados por el empleado? Y sí va a ser responsable, porque está en una relación de subordinación, es un empleado y comete un acto ilícito, ¿sí? Entonces, hay relación, la persona jurídica es responsable por sus dependientes, ¿sí? Ahora bien, fíjese que en materia civil, en materia contractual, el cumplimiento de los contratos que una empresa, una persona jurídica, no cumple, ¿sí?, es responsable. Y por materia penal, ¿sí?, les vuelvo a repetir, perdón, en materia civil, extracontractual, por los delitos civiles, tanto en la culpa como en el dolo, es responsable tanto por sus administradores como por sus dependientes, de acuerdo a lo que hemos analizado hace un ratito.
Voy a compartir pantalla ahora para ver de qué manera se hace o se habla de la responsabilidad penal. En materia de responsabilidad penal, fíjense, en materia de responsabilidad penal vamos a tener que distinguir tres tipos de derechos. Solamente los muestro acá y dejo de compartir pantalla. Tenemos tres tipos de derechos: el derecho penal común, el derecho penal disciplinario y el derecho penal contravencional. A ver, para que ustedes entiendan un poquito, me imagino que ustedes, salvo que me digan derecho penal, ¿alguna vez han visto en algún lugar, en el colegio secundario, en la universidad? Bueno, le voy a preguntar a Erika Isasmendi que me distinga lo que es el derecho penal común del disciplinario del derecho penal contravencional. A ver si por ahí ella me lo distingue un poquito mejor, igual que Jackie Branchich, que son las que parece que manejan. ¿Qué diferencia existe entre el derecho penal común con el derecho penal disciplinario y el derecho penal contravencional? A ver, Jackie Francich, que dice que ha estudiado derecho penal, eso me interesa porque la verdad que son pocos los contadores que estudian eso. A ver, bueno. Le escuchó la tía, Jackie. Pero bueno, les comento. Vamos a ampliar un poquito el tema y de alguna manera el derecho penal, bueno, no sabe la buena carrera que eligió su tía, pero ustedes han elegido la mejor carrera de todos, que son los contadores. Usted sabe que en Argentina usted puede vivir sin un abogado, sin un médico, pero no sin un contador. El contador está sentado a la diestra del empresario y desde que existe la obligación de tributar por un montón de lados, no podemos dejar de vivir sin los contadores. Yo a mi contador le pregunto dónde me puedo ir de viaje, qué auto tengo que comprar, dónde puedo mandar a mis chicos al colegio, porque la cuestión fiscal es tan importante que no puedo vivir sin un contador, ¿sí? Entonces, les agradezco y les recomiendo que usted está en la decisión correcta con lo que dijeron la carrera de contador, ¿sí? Fíjense, y tiene claro el derecho penal, María Castro dice que establece aquellas acciones cuales son punibles. Ahora bien, las puniciones son diferentes grados, ¿sí? El derecho penal disciplinario es el que las sanciones son menores. Por ejemplo, un apercibimiento, un llamado de atención, una suspensión. ¿Alguno de ustedes trabaja? A ver si alguno de ustedes trabaja, me lo pongan por chat. Bien, Ignacio Llovera. Ignacio Llovera trabaja. ¿En dónde trabaja Ignacio? ¿En dónde trabaja Ignacio? A ver. Bueno, en una empresa de reparto. Entonces, ¿qué pasa si Ignacio un día no va a trabajar? Y lo van a percibir. Si no va 2 días, 3 días, 4 días, no avisa y lo van a suspender. Eso tiene que ver con el derecho penal disciplinario. Si ustedes se copian en un examen en la universidad, y también van a tener una sanción disciplinaria. Y si ustedes si tienen un inconveniente y en realidad rompen la libreta y rompen el acta del docente, no le faltan la atención, o le rayan la diapositiva de un PowerPoint, por ejemplo, y de alguna manera puede llegar a tener una sanción, ¿sí? Una sanción disciplinaria por la Universidad Nacional de Salta, que puede ir desde un apercibimiento hasta una suspensión de un turno de examen, hasta la exoneración, que implica que usted lo echan de la facultad y no puede ir más a una universidad nacional, ¿sí? Estas sanciones son de grado menor que las contravenciones. ¿Por qué?
Porque el derecho penal contravencional tiene sanciones de multa y también tiene sanciones ocasionadas por hasta sanciones de arresto por muy poco tiempo. Por ejemplo, aquí en Córdoba tenemos un código de convivencia, no sé si ustedes allá en Salta, ¿sí? En el cual, por ejemplo, le pregunto a Leonel Almirón, ¿se puede, Leonel, consumir alcohol en la vía pública o no? Dice que no, me hace la seña que no. Entonces, y no se puede. Si usted lo agarran consumiendo algo en la vía pública, posiblemente lo agarren de las narices y lo lleven arrestado a una comisaria, lo guarden un ratito y después lo devuelvan, porque el Código de Convivencia tiene como contravención consumir alcohol en la vía pública. Se puede pasar un semáforo en rojo y no se puede. Tienen que también, son contravenciones, ¿sí? Y sí existe lo que se llama derecho penal común, y el derecho penal común es más complicado. Y porque el derecho penal común, ustedes tienen condenas de prisión o reclusión e inhabilitación para ejercer cargos públicos o ejercer su profesión. O sea que el derecho penal común vendría a ser el derecho que busca la punición más grave, siguiendo el concepto que me habían acompañado ustedes, ¿sí? Entonces, las sanciones más graves las tiene el derecho penal común, las sanciones menos graves las derecho penal de contravención, y las que menos, el disciplinario, ¿sí? Yo cuando le doy un apercibimiento le tiro la oreja, ¿sí? Ahora bien, cuando lo condeno a pena de prisión, en todos los países del mundo, salvo, bueno, algunas excepciones que estamos viendo en el último tiempo, usted debe cumplir la condena de prisión y reclusión hasta el final de su pena, ¿sí? Entonces, este esquema hace de que de acuerdo a la gravedad de la sanción es la gravedad de la pena. Las personas jurídicas son responsables por el derecho penal disciplinario y por el derecho penal contravencional. Si tuviera una multa, la debe pagar, le pueden apercibir, le pueden retirar la autorización. Ahora bien, no le pueden condenar por derecho penal común. ¿Por qué no la pueden condenar por derecho penal común? Y no la podrán condenar porque las penas de derecho penal común tienen que ver con penas personales propias de las personas humanas. O sea, que los que van a ir presos son sus administradores. Y ahí les pongo unas comillas grandes así. Ustedes están estudiando administración de empresa y los que no son contadores, como contadores también pueden ser administradores de una persona jurídica. Si la persona jurídica tiene empleos en negro y no paga aportes, cargas y contribuciones, y los aportes, cargas y contribuciones suman más allá de 1 millón de pesos, tienen lo que se llama la ley penal tributaria. La ley penal tributaria los lleva preso a los administradores. Y los contadores que hacen balances falsos, ¿sí? Para que la empresa evada, ¿sí? También va preso como copartícipe necesario del delito de evasión fiscal, ¿sí? La ley penal tributaria les establece responsabilidad al contador igual que al administrador. Entonces, quiero explicarle que esto no es macana, ¿sí? Y que lo tienen que aprender, porque por más que la persona jurídica sea diferente, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no va a existir, sino que quienes cumplen las condenas de una persona jurídica son las personas humanas y no las personas jurídicas, porque en el derecho penal común todas las penas son privativas de libertad, y la mayoría de las penas privativas de libertad no pueden ser cumplidas por la forma que reviste la persona jurídica, sí por la persona humana que la administra. Entonces, como administradores, sean prudentes, ¿sí? No hay peor cosa que estar preso por sonso, ¿sí? Por no saber la norma. Si ustedes son administradores, sepan que si no cumple la persona jurídica lo que tiene que cumplir, ustedes pueden ir presos, ¿sí? Porque la persona jurídica no va preso, ¿sí? Ahora bien, si la persona jurídica, ustedes tienen posibilidad de decir, sí, mira, yo soy director de una sociedad anónima, no tiene plata para pagar, exímanme, y yo estoy diciendo pague, 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 y los socios dicen no queremos pagar, es la única forma de que un administrador se exima mediante la resolución de los socios en el cual le dan la orden de que no pague pese a que el director de la sociedad anónima está diciendo que paguen, ¿sí? Entonces, es una causal de exhibición de la responsabilidad. Entonces, cuando
vaya a la ley penal tributaria a correrlo e imputarlo como persona jurídica pasible de la sanción del derecho penal común, usted va a decir, no, mire, acá lo que tienen que ir presos los socios, porque los socios me dieron esta orden. Ahora bien, Milagro Rocabón me dice, si una empresa quiebra por culpa del administrador, él tiene que hacerse con su patrimonio, cargo de sus deudas con su patrimonio. En principio, no, salvo que le extiendan la responsabilidad como administrador y le extiendan los efectos de la quiebra. ¿Sí, Milagros? Rocabado. ¿Quedó claro? A ver si me contesta. Bueno, entonces, lo que yo quiero que le quede bien claro, que es un tema sumamente importante, el tema de la responsabilidad de la persona jurídica, sobre todo porque ustedes se van a debatir entre las rejas o no, y de alguna manera es importante que ustedes sepan la responsabilidad que le cabe como contador, como administrador, integrante de la administración de una persona jurídica pública de una persona jurídica privada, de un consejo altruista o egoísta, ¿sí? Y les comento, son iguales, tanto las altruistas como las egoístas. La diferencia es que ustedes, las altruistas, además no van a cobrar nada por administrarla y además pueden ir preso igual, ¿sí? Entonces tengan cuidado, acuérdense de esta clase y espero que tengan una buena experiencia en su ejercicio profesional. Con esto, quiero decirle que el tema de las personas jurídicas es un tema realmente muy interesante porque, como vimos al principio, la mayoría de las relaciones se entablan con personas jurídicas. Y el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas realmente también es muy importante. Antes de terminar, les agradezco realmente el tema de esta invitación que me han hecho. La verdad que agradezco a todos los que han estado en esta charla antes de terminar, bueno, acá me dice Yamila Flor, iba a agradecer, pero Yamila tiene una duda, así que se lo voy a explicar. En cuanto a la responsabilidad civil contractual, es responsable por incumplimiento de los contratos, Yamila. Y en cuanto a la responsabilidad civil extracontractual, es responsable en tanto y en cuanto sus administradores o sus dependientes hayan causado daño con los requisitos que dijimos anteriormente. ¿Sí? ¿Le quedó claro a Yamila Flores? Porque viene con una pregunta, pero viene del tema anterior. Yo creía que ya habíamos terminado, pero no hay problema. ¿Le quedó claro? Bueno, Yamila, le agradezco. Bueno, antes de terminar, les quiero decir una cosa. La verdad que para mí ha sido un gusto, un placer. Le agradezco a todos los que se han conectado el día de hoy, el día de ayer. Le agradezco al Centro de Estudiantes. Para mí, como le dije a Mariana Tapia, le digo, ha sido un gusto, me he sentido muy, muy cómodo. Siempre Salta me atiende muy bien, así que les agradezco. Estoy a su disposición y espero que tengan un buen año. Y en lo que pueda ayudarles, les digo que a su total disposición. Les mando un abrazo grande a todos, un abrazo a los salteños, al Centro de Estudiantes, a la universidad. Y algo que le dije yo a Mariana ayer, es una pequeña cuota de devolver a la Universidad Nacional lo que la Universidad Nacional me dio, que es todo. Yo tuve la posibilidad de estudiar en un colegio gratuito, en una universidad gratuita, lo quiero un montón, doy clases en universidades privadas, pero me siento muy, muy cómodo en la Universidad Nacional porque es como devolver un poco todo lo que la Universidad Nacional me dio, que es todo lo que tengo a nivel profesional en mi vida. Así que les agradezco, sigan estudiando, ojalá que este año nos acomodemos todos y que de alguna manera funcione muy bien. Les agradezco. Bueno, muchas profe, gracias. Muchísimas gracias a usted. Desde el Centro de Estudiantes de Franja Morada le queremos agradecer que haya aceptado nuestra invitación. Más que nada, nosotros realizamos todas estas pequeñas actividades, más que nada en este tiempo de cuarentena que nos agarró a todos, para poder ayudar de alguna forma a los chicos y a los estudiantes de
nuestra universidad y de nuestra facultad. Así que muchísimas gracias a usted, profesor, y muchísimas gracias a todos los estudiantes que participaron y estuvieron en estas 2 reuniones del día de ayer y el día de hoy. Así que muchísimas gracias, profe. Gracias a vos, María Soledad, por la invitación. Mariana, muchas gracias al Centro Estudiante. Nos vemos. De nada. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego, chicos. Vamos, profe. Vamos. Vamos, Córdoba. Casi me pongo a llorar. Cartel. Nos vemos. Mitre. Aguanta, Yere. Aguante. Noti. Rodrigo.